Queridos hermanos, reciban las más ricas bendiciones de parte del Señor y estamos en la parte final, digamos ya, del curso, casi final, en la parte de, falta poco para poder culminar este curso de métodos de estudio bíblico. Y en esta oportunidad vamos a dar una revisión a la lección número 10. Estamos en la fase ya, digamos, definitiva, falta poco. Entonces, esta es la penúltima lección y estamos prontos a culminar con esta temática de métodos de estudio bíblico. Y en esta oportunidad vamos a tratar el método inductivo de la Biblia y también el método teológico. Vamos a tratar dos métodos, tanto el método inductivo como el método teológico. Pero vamos a mirar de una manera específica el primer método, que es el método inductivo. El método inductivo es un estudio por descubrimiento. Debe ir descubriendo, no inventando, ¿no? Uno va descubriendo las verdades encerradas en las Escrituras. En Efesios 1, del 17 al 18, el apóstol Pablo ora de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, está haciendo una oración, ¿no? Está hablando en el apóstol Pablo, dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que realmente necesitamos cuando nosotros queremos escudriñar las Escrituras y hacer el estudio profundo de ellas? Y el método inductivo es uno de los métodos que nos ayuda a ir descubriendo las verdades, los principios revelados de parte del Señor para nosotros, y con unos sencillos pasos de aplicación. Entonces, en este caso, el detalle, la característica de este método es que va de lo particular a lo general, ¿no? Consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. En su forma más natural, podemos decir que es un método objetivo y bastante imparcial. El estudio inductivo de la Biblia es aquel método de estudio que está basado solamente en la palabra de Dios, permitiendo que seamos guiados por el Espíritu Santo, tanto en las tres etapas, ¿no? En la observación, en la interpretación y en la aplicación, que son los pasos en que consiste este método. Vamos viendo el desarrollo del método, vamos viendo cada uno de los pasos. Entonces, nosotros vamos a el primer paso, que es la observación. Elegimos el pasaje o versículo o de repente párrafo que queremos hacer el estudio. Elegimos un pasaje de las Escrituras y vamos a comenzar a observar. El primer paso es observar. ¿Qué se ve allí? ¿Qué dice el autor? Respondiendo a esas interrogantes. ¿Qué es lo que vemos de primera intención, de primera vista? ¿Qué vemos en este pasaje? ¿Qué está diciendo el autor? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Examinando atentamente, escudriñando. Y para ello hay 5 pasos que nos ayudarán a hacer una observación adecuada. 5 pasos que van a responder a la preparación para una correcta exégesis del texto en cuestión. Exégesis es lo que nosotros quisiéramos oír, ¿no?, del autor, como si el autor nos hablara directamente a nosotros. Eso es exégesis, es interpretación, es explicación de las escrituras y es el intento de oír la palabra como la hubieran escuchado los destinatarios originales. Eso es exégesis. Entonces, vamos al primer paso en la observación. El primer paso en la observación es leer el libro o el párrafo sin interrupciones. Vamos a comenzar leyendo de corrido sin ninguna interrupción. Luego, el segundo paso es anotar
las palabras claves, términos importantes, verdades sobresalientes, personas, lugares, etcétera. Detalles que nosotros queramos, que salten a nuestra vista y querramos anotar. Ese es el segundo paso. Luego pasamos a realizar las preguntas que nos van a permitir encontrar los detalles más profundos. Por ejemplo, ¿qué cosas son similares o diferentes? ¿Qué cosas se repiten o enfatizan? ¿Qué es lo que ocupa más espacio en el escrito? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué significa? Son preguntas que tenemos que hacernos respecto al párrafo o al pasaje leído. Luego, meditar en lo leído, ¿no? Para saturarnos del pasaje, meditar, reflexionar, leyendo, reflexionando, repitiendo en nuestra mente una y otra vez lo que el pasaje nos está diciendo. La reflexión pausada y la consideración de la meditación es como sacar la esencia de las verdades espirituales. Entonces vamos a llegar, ¿no? Vamos a cumplir estos pasos hasta meditar. Esto nos va a permitir poder hacer una observación amplia del pasaje que estamos estudiando. Luego pasamos al segundo paso, que es la interpretación. Después de haber observado, vamos a pasar al segundo paso en este método inductivo, que es la interpretación. Es decir, vamos a responder a las preguntas: ¿qué quiere decir el autor? ¿Cuál es el significado? En el primer paso, el estudiante se ha preocupado con lo que dice el autor. El segundo paso se trata de descubrir lo que quiere decir el autor. Es decir, se busca hacer correctamente la exégesis del texto en cuestión. Meternos en el texto, hermanos, meternos como si fuéramos protagonistas de los acontecimientos y como que el pasaje estuviera dirigido a nosotros. Es hacer exégesis. Dos fases nos ayudan para una interpretación correcta. Uno, definir, descubrir el sentido de los términos bandera, los términos, las ideas fuerza, descubrir cuáles son las ideas fuerza de lo que hemos leído. Para ello es bueno ayudarnos de diccionarios que nos permitan entender el sentido, el significado de las palabras y el sentido de lo que está escrito. También es importante luego razonar, releyendo el texto y el contexto, descubrir las razones o los propósitos que motivaron dicha escritura. Entonces, tratar de ubicarse en el contexto bíblico a fin de revivir el pasaje en cuestión. ¿Cómo interpretamos? Con dos sencillos pasos. Uno, definimos, definiendo, y luego razonando, leyendo el texto y el contexto para descubrir los propósitos que motivaron dicha escritura. Y tercer paso es la aplicación. ¿Cómo me afecta a mí? Sacar nuestra aplicación, que ya hasta este tiempo ya hemos visto en varios métodos cómo anotar, cómo sacar una aplicación de un pasaje estudiado. ¿Cómo me afecta a mí lo que estoy mirando, lo que estoy viendo, lo que me está hablando el Señor? Luego de hacer la exégesis del texto, o sea, la interpretación del texto, la ejemplificación del texto, luego de haber mirado con detenimiento el texto, vamos a hacer la hermenéutica propiamente dicha, es decir, la aplicación personal, buscando la aplicación del texto en nuestras vidas, ¿no? Es hacer hermenéutica. Este es el fin o la meta del estudio inductivo. Mirar los principios para poderlos aplicar, mirar la palabra con detenimiento para poderla vivir, experimentar, hacer de ella nuestra vivencia. Entonces, este es el fin o la meta del estudio inductivo. El pasaje llega a tener valor personal cuando se hace la aplicación personal. El estudiante haría bien en hacerse las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué me dice este pasaje a mí? ¿Qué me dice a mí hoy, en mi presente, en mi actualidad? ¿Qué hago hoy yo con lo que la Biblia me está diciendo? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que hoy voy a hacer? En el estudio que hacemos debemos buscar verdades para creer, actitudes para cultivar
ejemplos para seguir, pecados para confesar, exhortaciones para atender y promesas para reclamar. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, tenemos Lucas 5, del 1 al 11. Este es un pasaje narrativo. Y tenemos que hacer, en la observación, detenernos a mirar los detalles y realizar las preguntas: qué, por qué, dónde, cuándo, ¿no? A quién, etcétera. Son 7 preguntas que nos van a permitir mirar el pasaje con detenimiento. Estas preguntas básicas nos van a ayudar a reunir en forma coherente las observaciones específicas que ya se han hecho. Entonces, vamos a observar el contexto, ¿no? Jesús se había hecho popular entre el pueblo común, se había encontrado con Simón Pedro, pero todavía no había escogido asociados íntimos que vivieran y trabajaran con él. Eso está en Lucas 4. Los personajes, ¿quiénes? Está Jesús, el predicador y maestro popular. La multitud ansiosa por escuchar después de una noche de fracasos aparentemente indiferentes a lo que ocurría a su alrededor. Simón Pedro, en quien Jesús concentró su atención, y acá hay una implicación: Jesús pasó de la multitud al grupo y al individuo, ¿no? Hay un detalle, una implicación, un detalle visible que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en este pasaje está viéndose estos aspectos en la observación. Luego, las circunstancias. ¿Dónde ocurrieron los hechos? En el lago de Genezaret, en Galilea, la provincia donde residía Jesús, ¿no? ¿Qué implicación me da? ¿Qué detalle? Él se llegó a ellos donde estaban trabajando, estaban con sus redes, estaban queriendo pescar, ¿verdad? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo? La mañana después de una noche de trabajo infructuoso. Habían querido pescar y no lograron pescar. Estaban cansados, dice, y esto sucedió en la mañana. Implicación, ¿qué detalle se observa allí? ¿O qué podemos definir de lo que hemos leído? Se llegó a ellos en su momento de desaliento, ¿no? Se llega a ellos en su momento de desaliento. Ellos habían intentado pescar y no habían logrado pescar, estaban cansados, ¿no? Desalentados. Hay un dato general, un dato central que observar, un dato central, que Jesús llama a Simón Pedro y sus compañeros a ser sus colaboradores. Hay una implicación del contexto. Ambas partes tuvieron tiempo suficiente, alrededor de 1 año, para observarse mutuamente. ¿Cómo? Jesús los ganó para su obra en forma progresiva. Y vamos viendo algunos allí pasajes del ejemplo. Uno, observando su situación, está en los versículos 1 al 2. Luego, iniciando a Simón Pedro en el ministerio de su gente, en el versículo 3. Probándolo con un desafío mayor, en el versículo 4. Confiándole una responsabilidad directa, en el versículo 5 al 7. Llevándolo a comprender que se había hecho una imagen equivocada de sí mismo, así como de Jesús, versículo 8 al 9, devolviéndole el ánimo, versículo 10. Hay una implicación: Jesús fue cuidadoso y prudente en la forma en que involucró en su trabajo a los pescadores, especialmente a Simón Pedro. Entró en su área de intereses y su experiencia de pescadores, y luego a partir de ahí los condujo paso a paso a reconocer su señorío, ¿no? ¿Por qué? Ahí hay una implicación del texto y del contexto. Jesús necesitaba ayudantes. Jesús necesitaba hombres que le ayudaran en el trabajo ministerial. El crecimiento de las multitudes ansiosas hacía que el momento fuera adecuado para elegir colaboradores, pues él solo no podía dar a cada uno su atención personal y necesitaba gente que lo ayudaran en su ministerio. Y bueno, 5 consecuencias. ¿Y qué más? ¿Qué ocurrió? Los pescadores lo dejaron todo y siguieron a Jesús, ¿no? ¿Qué trajo esto? ¿Qué implicación hay? Solo cuando hubieron visto con sus propios ojos
que Jesús no era solamente un gran maestro, sino el Señor aún de su negocio, estuvieron dispuestos a hacer esto, a seguirle y a seguirle hasta el momento final de la crucifixión, a estar con él, a ser parte del ministerio, a ser colaboradores del ministerio. Vamos a ver la interpretación. Hay una interpretación en todo este pasaje, ¿no?, del llamado de Jesús a sus discípulos, en este caso Pedro. Jesús ya se había encontrado con estos pescadores, pero solo ahora, cuando su ministerio público se estaba expandiendo, los llamó. O sea, los volvió a llamar, volvió a llamarlos para que fueran sus pescadores, una labor mucho más grande que la que habían realizado hasta entonces. Lucas subrayó la forma sabia y progresiva en que Jesús llamó a estos hombres de acción que podían entender más fácilmente las acciones prácticas que un discurso persuasivo. El haber escuchado sus enseñanzas y el descubrimiento de su conocimiento superior sobre pesca los convencieron de que tenía derecho a ser Señor de ellos. Le dieron el lugar debido de la manera como el Señor los abordó, ¿verdad? Cómo está relatado los acontecimientos, cómo los abordó en medio de su contexto, en medio de las labores, en medio de las circunstancias. Ellos decidieron hacerle su Señor y el Señor de sus vidas y caminar con Él durante el ministerio que realizó el Señor en la tierra. Y por último, la tercera parte, hemos visto ya la observación, luego hemos visto la interpretación y ahora pasamos a ver la aplicación. Su estudio probablemente le sugiera varias líneas de aplicación práctica. Hay varias aplicaciones prácticas, pero algunas deben ser personales, algunas, pero otras pueden ser también para el cuerpo, de repente para el ministerio que tiene o para la congregación donde pastorea. Es necesario decidirnos sobre una y reflexionar sobre ella hasta que podamos ver claramente lo que Dios está guiando. Siempre hay una aplicación personal, ¿no? Siempre, pero también puede trasladarse a una enseñanza que nosotros podemos compartir. Por ejemplo, podemos considerar los siguientes temas para la reflexión. Un tema para la reflexión no siempre surge directamente del texto, pero sí nos sugiere, por ejemplo, cómo hacer discípulos. ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos dar para ser discípulos? ¿Qué actitudes prácticas hacia el señorío de Jesucristo debemos tener? ¿Cómo podemos descubrir discípulos en potencia? ¿Cómo podemos ayudarles a ser a su vez hacedores de discípulos? También otro tema que podríamos ver es la fe y la obediencia. ¿Podemos creer en Jesucristo sin obedecerle? ¿Cuánto debemos saber antes de obedecer a Cristo? ¿Qué cosas innecesarias a veces exigimos conocer antes de obedecerle? ¿A qué clase de persona nos agrada obedecer? ¿Qué perderemos o qué perdemos cuando desobedecemos al Señor? ¿O qué ganamos cuando obedecemos al Señor? Otro tema que podríamos nosotros ver en este pasaje, en este estudio, de repente son la fe y las señales visibles, ¿no? ¿Son las señales visibles necesarias para la fe? ¿Qué clase de personas parecen necesitarlas? ¿Cuáles son hoy las señales de poder y la presencia de Dios? ¿Qué le ayuda a usted a creer en el señorío de Jesús? Realmente, respondiendo a estas preguntas, podemos encontrar también una aplicación personal, ¿no?, respecto al pasaje. Bueno, eso, hermanos, respecto al método inductivo. Son 3 pasos sencillos que seguir, pero que sí minuciosos. Aunque sencillos y fáciles de aplicar, minuciosos. Necesitamos observar detalladamente. Luego necesitamos hacernos de las preguntas diversas en el contexto, mirando los detalles para interpretar, contestando esas preguntas, interpretamos. Y por último, la aplicación, que es definitivamente personal, pero que también la podemos nosotros transferir al ministerio donde estamos desarrollándonos. Entonces, esto es concerniente al método inductivo. Pasamos a ver
el método teológico, que es otro de los métodos de estudio de la Biblia. El método teológico enfoca el estudio de las doctrinas básicas de la Biblia. Es el estudio de un libro o de la Biblia como un todo para coleccionar, comparar y organizar la doctrina, es decir, la teología, que es el estudio de Dios. Esto incluye el estudio de Dios Padre, de Jesucristo, su Hijo, del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino otras doctrinas, ¿no? El método teológico enfoca en las doctrinas de la Biblia que revelan las cosas sobre Dios. Una doctrina es un grupo de enseñanza sobre un cierto asunto. El método teológico enfoca en las doctrinas básicas de la teología, ¿no? Que pertenecen a Dios, la teología, cosas que pertenecen a Dios. Entonces, un estudio teológico normalmente enfoca sobre todo que un cierto libro enseña sobre una doctrina seleccionada. ¿Qué es lo que un libro o un pasaje generalmente está destinado a libros enteros, pero también podría seccionarse de repente en algún párrafo o un versículo y poder sacar enseñanzas teológicas, ¿no? Hacer estudio. Entonces, un estudio teológico más detallado enfoca sobre todo qué se enseña sobre una doctrina en la Biblia entera. Se hace un estudio completo. El estudio teológico sí es completo, para no seccionar y para que no haya problemas después, problemas doctrinales, ¿no? Una doctrina nunca es determinada basándose en un versículo o pasaje aislado. El error doctrinal es el resultado de enseñar una doctrina basada apenas en unos pocos textos seleccionados. Esta es una práctica seguida por los cultos falsos. Para hacer un estudio teológico de la Biblia, puede aplicar todo lo que ya ha aprendido sobre el estudio de libros, capítulos, párrafos, versículos y palabras. Los pasos que hemos seguido en estos métodos de estudio los podemos aplicar también en el método teológico. Entonces, todos estos métodos de estudio nos van a ayudar para poder hacer nuestro estudio teológico de las Escrituras. Hay 5 pasos mayores en el método teológico de estudio de la Biblia. Hay cinco pasos grandes. 1, seleccionar el tema. El siguiente esbozo, aquí les voy a mostrar a continuación unos cuadros que son temas para usar en el método teológico del estudio de la Biblia. Tenemos divididos ya los estudios de tal manera que son conocidos y los podemos determinar. Tenemos la bibliología, que es el estudio de la doctrina de la Biblia, ¿no? Que trata sobre el origen, la revelación, la inspiración, la autoridad, la iluminación, o sea, cómo el Espíritu Santo ilumina o nos ayuda a entender la Biblia, y la interpretación. Entonces, la bibliología es el primer aspecto respecto a la Biblia, estudio de la Biblia. Pero también está la teología que es el estudio de Dios Padre, los atributos de Dios, las obras de Dios, los nombres de Dios, la naturaleza de Dios Trino. Hay otro estudio, otra doctrina, que es la cristología. Cristología es el estudio de la doctrina de Jesucristo. Y allí encontramos los atributos de Jesús, las obras de Jesús, los nombres de Jesús, la naturaleza trina de Jesús, su vida en la carne, ¿no? Con todos sus aspectos, desde su nacimiento hasta la muerte, resurrección, ascensión. También el segundo retorno de Jesucristo, el reino mesiánico, la deidad de Jesús, o sea, el estudio de cómo Jesús era divino y humano en una sola persona, su preexistencia con Dios Padre y los tipos de Jesús en el Antiguo Testamento. Otra doctrina también es la neumatología o paracletología, que es el estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Y ahí encontramos los atributos del Espíritu Santo, la obra y ministerio del Espíritu Santo, los nombres del Espíritu Santo, la preexistencia del Espíritu Santo con Dios Padre, la naturaleza trina del Espíritu Santo, los tipos y símbolos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Y tenemos otra doctrina, la angelología, que es el estudio de los ángeles buenos, o sea, los ángeles de Dios. Encontramos ahí la estructura y organización,
los nombres de los ángeles, el trabajo de los ángeles en el pasado, presente y futuro. Otro aspecto, otra doctrina es demonología, el estudio de los ángeles malos, que son los demonios de Satanás, en su origen, en la estructura y organización, en los nombres, en el trabajo que realizan en el presente y futuro, y en el juicio y destino que van a tener. También tenemos satanología, que es el estudio de Satanás, encontrando allí el origen, la caída, los nombres, el trabajo, su pasado, presente, futuro y el juicio y destino. Antropología, tenemos la doctrina antropología, que es el estudio del origen y naturaleza del hombre, y estudiamos el origen, la caída, la naturaleza del pecado en el hombre, el remedio de Dios, o sea, la salvación de Dios para el hombre. Otra doctrina es soteriología, que es el estudio de la doctrina de salvación, es el desarrollo del plan de salvación, el estudio del Salvador, ¿no? De nuestro Salvador Jesucristo, la obra consumada del Salvador, las condiciones de salvación. Y tenemos eclesiología, que es el estudio de la doctrina de la iglesia como un organismo, o sea, el cuerpo de Cristo, el contraste entre Israel y la iglesia, la organización de la iglesia, ¿no? Con todo lo que implica las ordenanzas, la estructura, el servicio, la doctrina de la iglesia. Y por último, me parece que estamos, sí, la última doctrina es escatología, que es el estudio de los últimos eventos que deben suceder antes que la eternidad empiece. Comenzamos la profecía acerca de la iglesia, acerca de Israel, profecías acerca de Israel, la profecía que involucra a otras naciones del mundo, la profecía acerca del Mesías, las resurrecciones de los muertos, los juicios, la tribulación, el milenio y los estados eternos del justo y del injusto, y cielo, tierra, cielo y tierra nueva también, ¿no? Implica los eventos por venir, la Nueva Jerusalén. Muy bien. Vamos a ir, luego de seleccionar una de las doctrinas para estudiar, que si uno va a hacer el estudio pues a lo largo de toda la escritura, en realidad es un trabajo bastante arduo, pero que vale la pena hacerlo porque entonces vamos a poder tener el estudio completo. Podríamos hacer un estudio de repente más seccionado, pero corremos el riesgo, ¿no? De partir la escritura, cortar la escritura y no tomar todas las verdades que el Señor quiere que nosotros tengamos, la apreciemos, ¿no? Entonces, pasamos al segundo paso, definir la doctrina seleccionada. Se dan las definiciones de las doctrinas básicas de la Biblia con el esbozo que ya hemos visto, y hemos visto todas hasta ¿no? Desde el origen, desde, bueno, cristología, desde la teología, bibliología, hasta la escatología. Y luego de haber seleccionado una de las doctrinas, pasamos al tercer paso, vamos a seleccionar la porción de la Biblia a ser estudiada. Es importante, sí, de todos modos seccionar, pero cuando de repente se quisiera hacer todo el estudio, entonces vamos a indagar sobre los contenidos que me hablan, porque ya las doctrinas están también definidas y hay libros que nos hablan específicamente sobre tal o cual doctrina. Entonces vamos a ir a seleccionar la porción de la Biblia a ser estudiada. Se va a decidir el libro o los libros de la Biblia en que usted estudiará esta doctrina. Para eso tenemos que ya tener claro qué libros me están tratando sobre la doctrina que he seleccionado. Los libros del Nuevo Testamento son mejores para usar en la investigación teológica. El Antiguo Testamento es principalmente profético, ¿no? O también habla de narrativa histórica. El Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios y las cartas, contienen mucho material para el estudio teológico de la Biblia. Es la recomendación que nos dan. El paso 4, luego reunir la información sobre la doctrina. Vamos a usar lo que hemos aprendido sobre los estudios de libros, capítulos, párrafos, versículos y palabras para recoger la información sobre la doctrina
que estamos estudiando. Mientras leemos, hacemos anotaciones, leemos nuevamente las escrituras, anotamos nuevamente, seguimos los pasos aprendidos en el estudio del libro completo, de repente, o de párrafos completos. Entonces, aquí cuenta mucho en leer, observar, anotar, ¿no? Y en ver nuestros hallazgos e ir anotándolos. Luego, en el paso 5, resumir la información que usted recogió. Resumiendo en base a las anotaciones que hemos hecho. Resumimos la información que se registró durante el estudio de la Biblia. Es importante usar un bosquejo, ¿no? Que hemos visto ya en los estudios anteriores, en los métodos anteriores, y para poder hacer las divisiones mayores con las subdivisiones. Es necesario para poder conectarnos, relacionar y para hacer un estudio completo. Bueno, sabemos que tenemos que hacer ese esquema de bosquejo, el bosquejo, y luego vamos viendo un ejemplo del método. Vamos viendo, aquí hay una selección de un tema, vamos con el paso 1, vamos a seleccionar un tema. Para este ejemplo del método teológico hemos seleccionado el tema de Cristología. El paso 2, definimos la doctrina. Cristología es el estudio de las doctrinas que pertenecen a Jesucristo. Paso 3, seleccionamos la porción de la Biblia a ser estudiada. Sí, puede ser un libro, puede ser de repente 2 libros, 3 libros, porque ya están seleccionados. Nosotros estudiaremos Cristología, en este caso, en el ejemplo, en el libro de Colosenses. Paso 4, reunir la información sobre la doctrina. Específicamente vamos a ir mirando el libro de Colosenses, pero mirando aquellos aspectos que tienen que ver con la doctrina en estudio, porque de repente en Colosenses hay muchos temas a tratar, pero nos vamos a limitar a mirar aquellos detalles que tienen que ver con la doctrina de Cristo. Entonces, y en el cuarto paso, bueno, no, vamos a esbozar, para este estudio nosotros primero leemos y esbozamos el libro de Colosenses. Necesitamos hacer un bosquejo. Después de haber leído y haber hecho nuestras anotaciones, vamos a hacer un bosquejo del libro de Colosenses. Y acá tenemos del primer capítulo, bueno, tenemos en sí, todo corresponde, me parece, no. Tenemos el libro de Colosenses y su bosquejo completo, del primer al último capítulo, del primero al cuarto capítulos. Comenzamos haciendo un bosquejo del libro, comenzamos en primer paso, hay una introducción, ¿no? Y están los subtítulos de la introducción. Luego, la persona y obra de Jesús, esa es otra división grande, mayor. Luego pasamos a Pablo, el ministro de Dios de la reconciliación. Luego, el señorío de Cristo sobre las enseñanzas falsas. Luego, otra división, el señorío de Cristo y la vida cristiana. Y luego, las últimas instrucciones. Y por último, la conclusión. Se ha hecho un bosquejo general de todo el libro de Colosenses, ¿no? Luego, nosotros leemos el libro nuevamente y anotamos cada referencia relativa a Jesucristo y resumimos lo que es enseñado por esa referencia. Es un trabajito bastante arduo, demanda tiempo, demanda sistematización del trabajo que vamos a hacer. Y aquí en este caso sí he puesto un solo ejemplo, en el ejemplo 1, leemos el libro de nuevo y apuntamos cada referencia, ¿no? Y hemos anotado allí. Por ejemplo, comienza en el capítulo 1, versículo 1, su nombre es Jesucristo. Versículo 2, paz viene de Jesús. Versículo 3, Dios es Padre del Señor Jesús. Y así sucesivamente, todo lo que se ha encontrado en el capítulo, ¿no? Anotando las referencias, resumiendo las referencias que hemos encontrado. Paso 5, resumimos la información que se recogió.
nuevamente y hacemos ya un resumen completo en relación a la doctrina estudiada. Bueno, el esbozo siguiente analiza la información recogida de Colosenses sobre Cristología, resume las doctrinas básicas enseñadas sobre Jesús en este libro. Comienza con los nombres de Jesucristo, decimos Cristo Jesús, Señor Jesucristo, la cabeza del cuerpo, el Hijo de su amor. Los atributos de Jesucristo, omnisciente, y que sabe todo, y que es amor, ¿no? Es su amor por la humanidad. La santidad, la omnipresencia, la infinidad, la omnipotencia, ¿no? Todos se unen por él. Es el creador, el perdonador, es la paz, la fe, la sabiduría y el conocimiento. Y luego otra división mayor, la deidad de Jesucristo. Él era Dios en la carne. Y sus divisiones, su relación con Dios, sus obras, su posición. Luego tenemos allí la humanidad de Jesús, aunque él era Dios, con sus divisiones también, la humanidad de Jesús, porque él vertió su sangre, él murió, él resucitó de entre los muertos, luego su muerte, específicamente, cumplió la ley, los principados y autoridades fueron traídos al juicio, hizo la paz y trajo reconciliación para la humanidad, habilitó el perdón de pecados, y bueno, su resurrección, él fue el primogénito o primero en resucitar entre los muertos, él garantizó nuestra resurrección y también su retorno. Él se manifestará en el futuro y nosotros nos manifestaremos a él. Como ven ustedes, un bosquejo bastante amplio que habla completamente de la vida de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Colosenses. Y hasta aquí, hermanos, el método inductivo y el método teológico, que son dos métodos que nos ayudan, nos aportan mucho para profundizar con más detalle el estudio de las escrituras. Y que es importante ponerlo por práctica, sobre todo si tenemos un ministerio y un llamado a enseñar, a ministrar, a predicar la escritura. Y aunque no lo tuviéramos, hermanos, es importante, sobre todo para saber nuestras bases, nuestros fundamentos de fe, y para cuando nosotros tengamos que presentar defensa, nosotros podamos con toda seguridad, con toda claridad, poder presentar defensa. Así que estos métodos que son también utilizados, ¿no?, para profundizar en las escrituras, es necesario ponerlas en práctica. Bueno, que Dios les bendiga mucho, que Dios les siga añadiendo bendiciones a sus vidas, que la paz del Señor permanezca en ustedes y que cada enseñanza, cada mirada que ustedes den a la Escritura con el objetivo de estudiarla, de mirarla, la palabra salte sobre sus vidas, sobre sus vidas y Dios traiga la revelación para sus vidas en su presente y en sus ministerios, tanto en su vida personal como en sus ministerios. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos en la siguiente lección.